Hay algo en el silencio que aterra más que cualquier palabra, algo que la humanidad ha intentado llenar con dogmas, con rezos murmurados en la penumbra de catedrales vacías, con promesas de redención que suenan a súplica desesperada. Pero el silencio persiste. Y en ese silencio, dice Spinoza, habita una verdad que ninguna institución puede controlar, ninguna doctrina puede domesticar, ninguna fe puede envolver con sus ropajes de certeza absoluta. El silencio de Jesús no fue una ausencia, no fue debilidad, ni desconcierto, ni mucho menos derrota. Fue quizás la forma más radical de responder a un mundo que esperaba explicaciones, justificaciones, defensas. Un mundo que exigía palabras cuando lo único necesario era existir en perfecta consonancia con algo más vasto que cualquier argumento podría expresar. ¿Por qué la humanidad teme tanto al silencio? ¿No será porque en el silencio no hay lugar para el control, para la manipulación, para las verdades impuestas desde púlpitos dorados? Spinoza observó esto con una claridad que le costó todo: su comunidad, su nombre, su lugar en el mundo. Vio cómo la religión organizada construía muros de palabras para evitar que las personas tocaran directamente lo divino, para interponerse entre el individuo y esa conexión inmediata con el universo que Jesús mismo encarnó. Y en ese silencio de Jesús ante Pilatos, ante los sumos sacerdotes, ante quienes lo acusaban y escupían, Spinoza reconoció algo extraordinario: la negativa a participar en el juego del poder, la resistencia a traducir lo inefable en moneda corriente de argumentos teológicos. ¿Desde dónde observas estas palabras en este momento, mientras el universo continúa su rotación silenciosa, indiferente a nuestras ansiedades teológicas? Si estás leyendo esto, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj mientras estas reflexiones viajan hasta ti. Comparte este texto con alguien cercano que necesite recordar que las verdades más profundas no siempre vienen envueltas en respuestas, sino en preguntas que nos mantienen despiertos. Que las bendiciones alcancen a tu familia, no como recompensa divina por conductas correctas, sino como reconocimiento de que todos formamos parte de esta misma sustancia infinita que Spinoza llamó Deus sive natura, Dios o naturaleza, una unidad indivisible donde nada está separado de nada. El silencio de Jesús comienza mucho antes de su arresto. Comienza en el desierto, donde ayuna 40 días, no para castigar su cuerpo, sino para acallar el ruido interno, esa voz incesante del ego que nos separa del todo. Comienza en las montañas, donde se retira mientras las multitudes lo buscan esperando milagros, señales, demostraciones de poder. Comienza en cada momento en que se niega a dar respuestas directas a las trampas retóricas de fariseos y saduceos, respondiendo con parábolas que multiplican el misterio en lugar de resolverlo. No resulta extraño que un maestro religioso se dedique sistemáticamente a evitar las explicaciones claras, las doctrinas bien definidas, los mandamientos precisos. ¿No será porque comprendía algo que la humanidad ha olvidado? ¿Que la verdad no se transmite mediante palabras, sino mediante presencia? Spinoza fue excomulgado por atreverse a pensar esto en voz alta. Los rabinos de Ámsterdam pronunciaron el jerem más severo que se recuerde. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando regrese. ¿Por qué tanto veneno en esas palabras? ¿Qué amenaza representaba un joven de 23 años que simplemente se atrevía a cuestionar la literalidad de las Escrituras? La respuesta es simple y terrible. Spinoza amenazaba el monopolio del sentido. Afirmaba que cualquier persona podía acceder directamente a la comprensión de lo divino sin intermediarios, sin sacerdotes que interpretaran, sin rabinos que dictaminaran. Y eso, para cualquier estructura religiosa, es el pecado imperdonable.
Jesús calla ante Pilatos. El procurador romano le pregunta si es el rey de los judíos, si ha venido a derrocar al César, si representa una amenaza política. Y Jesús responde, pero sus respuestas no son respuestas. Tú lo dices, murmura. Una frase que devuelve la pregunta al preguntador, que niega participar en las categorías mentales del poder político. Pilatos insiste, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y allí viene el silencio absoluto. Jesús no responde, no argumenta, no se defiende, y ese silencio desconcierta al representante del imperio más poderoso de la tierra, porque el silencio no puede ser juzgado, no puede ser condenado por herejía, no puede ser refutado con lógica legal. Spinoza vio en ese silencio la quintesencia de su propia filosofía. La idea de que el universo no necesita justificarse, no necesita explicar sus leyes, ni defender su existencia. Simplemente es. Y en ese ser puro, sin adornos teológicos, sin promesas de vida eterna o amenazas de condenación, habita la única divinidad que vale la pena considerar. No un Dios personal que escucha plegarias y concede favores, sino la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna, la necesidad geométrica que gobierna tanto la caída de una hoja como el nacimiento de una estrella. ¿Qué significa realmente creer? ¿Es memorizar credos, repetir fórmulas, asistir a ceremonias? ¿O es quizás atreverse a permanecer en silencio el tiempo suficiente para escuchar lo que late bajo el estruendo de nuestras certezas? La Iglesia construyó catedrales para contener a Dios, como si lo infinito pudiera ser encerrado entre muros de piedra. Creó sacramentos para controlar el acceso a la gracia, como si la conexión con el universo requiriera permisos burocráticos. Y cuando alguien como Jesús o como Spinoza sugería que todo eso era innecesario, que cada persona ya poseía en su naturaleza misma la capacidad de tocar lo sagrado, entonces venían los gritos de herejía, las hogueras, las excomuniones. El tribunal del Sanedrín interroga a Jesús. Los sumos sacerdotes le exigen que declare si es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí la trampa es perfecta. Si dice que sí, lo acusan de blasfemia. Si dice que no, pierde toda autoridad ante sus seguidores. Pero Jesús no cae en la trampa porque no juega el juego. Responde con ambigüedad calculada. Tú lo has dicho. Una respuesta que es y no es afirmación, que coloca la responsabilidad en quien pregunta, que se niega a participar en esa farsa judicial donde el resultado ya está decidido antes de que comience el proceso. Spinoza experimentó su propio Sanedrín. Los rabinos lo llamaron a comparecer. Le ofrecieron dinero para que callara sus dudas. Le suplicaron que al menos fingiera ortodoxia por el bien de la comunidad. Pero él no pudo. No porque fuera obstinado o arrogante, sino porque había visto algo que no podía dejar de ver. Que las escrituras eran textos humanos, escritos por personas con agendas políticas, editados y reescritos a través de los siglos para servir a intereses de poder. Que Moisés no escribió el Pentateuco, que los profetas contradecían las leyes que supuestamente venían de Dios, que todo el edificio de la fe revelada se sostenía sobre cimientos de arena. ¿Por qué las religiones tienen tanto miedo a la investigación histórica? ¿Por qué la lectura crítica de los textos sagrados se considera un ataque a la fe en lugar de un acto de honestidad intelectual? Spinoza planteó estas preguntas en su tratado teológico-político, y las consecuencias fueron inmediatas. Los cristianos y judíos se unieron por una vez en su odio compartido hacia este pensador que osaba aplicar la razón a la revelación. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso. Aunque él nunca negó la existencia de Dios, sino solo la imagen infantil de un Dios que se comporta como un monarca caprichoso. El silencio de Jesús en la cruz es quizás el más elocuente de todos.
clavado entre el cielo y la tierra, sangrando, asfixiándose lentamente, rodeado de quienes se burlan y escupen. Los soldados juegan a los dados por sus ropas. Los transeúntes gritan, «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», y él no baja. No porque no pueda, sino porque bajar sería participar en la lógica del milagro como espectáculo, del poder como demostración de fuerza. Su silencio dice, «No necesito probar nada, no necesito convencer a nadie. Estoy aquí, en este momento extremo, completamente presente en mi sufrimiento, completamente conectado con la realidad, tal como es». Spinoza entendió que esta aceptación radical de la realidad es la única forma de libertad verdadera. No la libertad de hacer lo que queremos, sino la libertad de comprender que todo lo que sucede, sucede por necesidad, que el universo no tiene propósitos ocultos, no está dirigido por una voluntad que favorece a unos y castiga a otros. Que nosotros somos parte de ese universo, modos finitos de la sustancia infinita, olas en un océano que creen ser separadas del agua. Y cuando comprendemos esto, cuando realmente lo comprendemos en las entrañas y no solo en la cabeza, entonces el miedo desaparece. El miedo a la muerte, el miedo al castigo divino, el miedo a estar equivocados. ¿No es curioso que tanto Jesús como Spinoza fueran acusados de blasfemos precisamente por quienes decían defender la religión? ¿No revela esto algo sobre la naturaleza del poder religioso, sobre cómo las instituciones prefieren la obediencia a la comprensión, la sumisión a la iluminación? Los fariseos acusan a Jesús de violar el sábado porque cura en sábado, pero él responde, «El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado». Una declaración revolucionaria que pone a la humanidad por encima de la ley, que sugiere que las normas religiosas son herramientas y no fines en sí mismas. Spinoza llevó esta lógica a su conclusión inevitable. Si las leyes religiosas son creaciones humanas diseñadas para organizar la sociedad, entonces no tienen autoridad divina absoluta. Pueden cambiar, deben cambiar cuando dejan de servir al bienestar humano. Esta idea, tan obvia para nosotros hoy, era dinamita pura en el siglo XVII. Significaba que ningún sacerdote podía reclamar hablar en nombre de Dios, que ninguna escritura era infalible, que la moralidad no dependía de mandamientos revelados, sino de la comprensión racional de qué conduce a la felicidad humana y qué la destruye. El silencio de Jesús también habla en los momentos más íntimos. En Getsemaní, cuando suda sangre de angustia, no pronuncia largos discursos teológicos. Solo una súplica simple, «Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz». Y luego la aceptación, «Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». ¿Qué voluntad es esa? ¿La de un Padre Celestial que decide enviar a su Hijo al matadero? ¿O la voluntad del universo mismo, la necesidad de que las cosas sean como son, la aceptación de que no hay escape de la realidad, sino solo la posibilidad de atravesarla con conciencia plena? Spinoza diría que no hay dos voluntades en conflicto aquí. No hay un Jesús humano que quiere vivir y un Dios Padre que exige sacrificio. Hay solo una sustancia expresándose a través de formas infinitas, y la tragedia humana consiste en creer que nuestra voluntad individual puede oponerse a la voluntad del todo. El sufrimiento viene de esa ilusión de separación. La paz viene de reconocer que somos instrumentos, no conductores. Que la libertad no consiste en cambiar lo que es, sino en comprenderlo tan profundamente que dejamos de resistirnos. Los discípulos no entienden el silencio de Jesús. Pedro saca una espada e intenta defender a su maestro, pero Jesús le dice, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Una filosofía de no violencia tan radical que contradice toda la historia del judaísmo, todas las narrativas de David conquistando enemigos, de Josué derribando murallas, de Yahvé como guerrero terrible.
Jesús propone algo completamente diferente: rendirse, no luchar, dejar que la violencia del mundo se manifieste y no responder con más violencia. ¿No es esto lo que Spinoza hizo ante sus perseguidores? Cuando lo excomulgaron, no respondió con ataques. Cuando prohibieron sus libros, no organizó protestas. Simplemente continuó pensando, escribiendo, puliendo lentes para ganarse la vida humildemente. Vivió solo. Rechazó ofertas de cátedras universitarias que requerirían comprometer su pensamiento. Murió joven de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo. Una vida de silencio externo y de ruido interno feroz, de preguntas que no dejaban de multiplicarse. El silencio de Jesús ante sus acusadores es la negación del espectáculo. Pilatos quiere un debate, un proceso donde se establezcan culpas y se pronuncien veredictos. Los sacerdotes quieren testimonios dramáticos, confesiones públicas de herejía. La multitud quiere entretenimiento, sangre, la satisfacción de ver caer a alguien que se atrevió a desafiar el orden establecido. Pero Jesús no les da nada de eso. Se niega a ser el actor principal en su propio juicio. Y esa negativa es, paradójicamente, su victoria más completa. Spinoza escribió que la mayoría de las personas viven en lo que él llamó el primer género de conocimiento, la imaginación. Creen que sus percepciones inmediatas son la realidad, que sus emociones son respuestas apropiadas a situaciones objetivas, que el mundo está estructurado según categorías morales de bien y mal, justo e injusto. Viven en una narrativa donde ellos son protagonistas y el universo es un escenario diseñado para su drama personal. Pero hay otros géneros de conocimiento disponibles para quien se atreve a buscarlos. El segundo género es la razón, la capacidad de comprender las causas que producen los efectos, de ver más allá de las apariencias inmediatas. Cuando alcanzamos este nivel, dejamos de culpar a los demás por nuestro sufrimiento, dejamos de esperar que el mundo se comporte según nuestros deseos. Vemos que todo tiene una causa, que nada es arbitrario, que el determinismo no es prisión, sino liberación, porque nos permite dejar de luchar contra lo inevitable. Y luego está el tercer género, el conocimiento intuitivo, la comprensión directa de cómo todas las cosas fluyen de la naturaleza de Dios. Este es el conocimiento que Jesús posee en su silencio. No necesita razonar, no necesita argumentar. Simplemente ve. Ve que Pilatos no es su enemigo, sino otro modo finito atrapado en su propia ignorancia. Ve que los sacerdotes no son malvados, sino ciegos, incapaces de reconocer lo que está justo frente a ellos. Ve que toda esta pasión, todo este sufrimiento, es parte del despliegue necesario de la sustancia infinita a través del tiempo y el espacio. ¿Puede alguien alcanzar este nivel de comprensión? Spinoza creía que sí, aunque admitía que era extraordinariamente difícil. Requiere disciplina mental, requiere desprenderse de todas las ilusiones confortables que nos protegen del vértigo de la verdad. Requiere mirar directamente al sol metafórico de la realidad sin parpadear, sin buscar explicaciones consoladoras, sin refugiarse en historias de redención y salvación. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. La mayoría prefiere las sombras de la caverna platónica, las ficciones necesarias que hacen la existencia más soportable. Jesús no predica en su silencio, pero enseña más que con todos sus sermones. Enseña que la conexión con el universo no requiere palabras, que la verdad más profunda no puede ser articulada porque trasciende el lenguaje, que estar presente, completamente presente, en cada momento, es la única oración que vale la pena pronunciar, y esa presencia no es pasiva, no es resignación derrotada, es actividad pura, la actividad de existir en plena consonancia con las leyes del universo. Spinoza llamó a esto amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios.
No amor en el sentido emocional de afecto personal, sino amor como comprensión. Cuando comprendemos algo completamente, cuando vemos cómo encaja en el orden necesario de las cosas, entonces lo amamos. No podemos hacer otra cosa, y este amor no busca reciprocidad, no espera recompensas. Es su propia recompensa, porque en ese acto de comprensión somos más nosotros mismos de lo que jamás podremos ser en la confusión de las pasiones. ¿Por qué entonces tantos le temen al silencio? ¿Por qué llenamos cada momento con ruido, con distracción, con palabras vacías que no dicen nada pero nos protegen de escuchar lo que realmente importa? Quizás porque en el silencio no hay lugar para las mentiras que nos contamos sobre quiénes somos. En el silencio, la ilusión del yo separado comienza a disolverse, y eso aterra, porque creemos que ese yo es todo lo que tenemos, cuando en realidad es la única cosa que nos separa de la plenitud. Jesús en la cruz experimenta el abandono total. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en que rompe su silencio con algo que suena a desesperación. Pero incluso aquí está citando el Salmo 22, está colocándose dentro de una tradición, está mostrando que su sufrimiento no es único, sino parte del sufrimiento humano universal. Y el Salmo no termina en desesperación, termina en alabanza, en reconocimiento de que Dios no ha abandonado al que sufre después de todo. Spinoza negaría que haya abandono posible. ¿Cómo puede la sustancia infinita abandonar a uno de sus modos? Es imposible. Lo que experimentamos como abandono es solo nuestra incapacidad temporal de ver la totalidad. Es como una ola que se cree abandonada por el océano porque no puede ver qué es el océano. El sufrimiento viene de esa ceguera, de esa incapacidad de reconocernos como parte del todo. Y la salvación, si es que tal palabra tiene sentido, viene de recuperar esa visión. La historia ha intentado llenar el silencio de Jesús con palabras, evangelios, credos, tratados teológicos, encíclicas papales, declaraciones de concilios, millones de palabras intentando explicar lo que él dejó sin explicar, pero cada palabra añadida es una traición al silencio original. Cada dogma proclamado es un alejamiento de la simplicidad radical de su presencia. La Iglesia convirtió a Jesús en el Cristo en segunda persona de la Trinidad en misterio inexplicable que requiere fe ciega, todo un aparato conceptual construido sobre el silencio de alguien que se negó a construir sistemas. Spinoza vio esto con claridad dolorosa. Vio como Pablo, que nunca conoció a Jesús, construyó una teología de la redención que Jesús nunca predicó. Vio cómo los concilios del siglo IV decidieron por votación qué era ortodoxo y qué era herético, como si la verdad fuera cuestión de mayorías. Vio cómo Constantino convirtió al cristianismo en religión de Estado, precisamente porque era útil para controlar poblaciones, no porque representara la enseñanza original de ese judío silencioso que murió en una cruz romana. Parte 2. ¿Qué significa tener fe cuando las certezas se derrumban? Esta pregunta obsesionó a Spinoza durante toda su breve vida. Los rabinos de Ámsterdam esperaban que él, como hijo de comerciantes prósperos, continuara la tradición familiar y se convirtiera en un pilar de la comunidad judía. Habían sobrevivido a la Inquisición portuguesa, habían huido a los Países Bajos buscando libertad religiosa, habían reconstruido sus vidas en el exilio. Y ahora este joven brillante, este estudiante excepcional de hebreo y Talmud, amenazaba con destruir todo por dentro con sus preguntas peligrosas. La fe que le pedían era simple: aceptar que la Torá fue dictada por Dios a Moisés, palabra por palabra, que los milagros ocurrieron exactamente como están descritos, que el pueblo judío es elegido entre todas las naciones para un propósito divino especial. No cuestionar, no analizar, solo creer. Pero Spinoza no podía. Había leído demasiado.
Había estudiado a Descartes y descubierto que la razón podía aplicarse a todo, incluso a la revelación. Había aprendido latín y accedido a textos prohibidos. Había comenzado a ver contradicciones en las escrituras que ningún rabino podía explicar satisfactoriamente. No es extraño que la duda sea considerada el enemigo de la fe cuando en realidad es su fundamento. Sin duda no hay búsqueda. Sin búsqueda no hay descubrimiento. Sin descubrimiento no hay comprensión genuina. La fe que exige la ausencia de dudas es solo obediencia disfrazada. Es el miedo institucionalizado, el control ejercido sobre mentes que podrían atreverse a pensar por sí mismas. Y tanto en el judaísmo de la sinagoga de Ámsterdam como en el cristianismo de la Iglesia Reformada holandesa, Spinoza vio el mismo mecanismo operando, la supresión sistemática del pensamiento crítico en nombre de la piedad. Jesús tampoco pidió fe ciega. Pidió algo mucho más difícil, que las personas miraran directamente la realidad y la aceptaran. Venid y ved, dice a los primeros discípulos. No cred sin evidencia, no aceptad lo que os digo porque tengo autoridad divina. Simplemente venid, mirad, experimentad por vosotros mismos. Es una invitación empírica, casi científica, y cuando realiza lo que llaman milagros, no los usa como pruebas de su divinidad, sino como señales de algo más profundo, que las leyes de la naturaleza no son obstáculos, sino expresiones de lo divino. Spinoza desarrolló esta intuición hasta sus últimas consecuencias. Si Dios y naturaleza son lo mismo, entonces no hay milagros en el sentido tradicional. No hay suspensión de las leyes naturales, porque esas leyes son la expresión misma de la esencia divina. Cuando Jesús camina sobre el agua o multiplica panes, no está violando la física, sino manifestando posibilidades que existen dentro del orden natural, aunque no las comprendamos todavía. O quizás, y esto era aún más radical, esos relatos son metáforas, historias diseñadas para transmitir verdades espirituales, no reportes periodísticos de eventos históricos. Esta última sugerencia fue la que realmente enfureció a las autoridades religiosas, porque si los milagros son metáforas, entonces toda la estructura de la religión revelada se tambalea. Ya no hay pruebas de la autoridad divina de Moisés o de Jesús. Ya no hay razón para creer que un texto específico contiene verdades absolutas que otros textos no poseen. Todo se vuelve humano, demasiado humano. Y para instituciones que derivan su poder de reclamar acceso exclusivo a la verdad divina, esto es inaceptable. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Agustín intentó resolverlo diciendo, creo para entender, colocando la fe como prerequisito de la razón. Tomás de Aquino argumentó que fe y razón son compatibles, que la filosofía puede apoyar la teología sin contradecirla. Pero Spinoza fue más lejos que cualquiera antes que él. Declaró que la razón es suprema, que ninguna revelación puede contradecir lo que la razón demuestra claramente, y que donde hay conflicto, la revelación debe ser reinterpretada o rechazada. ¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto a la razón? La respuesta es transparente. Porque la razón no reconoce autoridad externa. La razón no acepta porque lo digo yo, como argumento válido. La razón exige evidencia, coherencia, lógica, y cuando estas herramientas se aplican a textos sagrados que fueron compilados a lo largo de siglos por múltiples autores con agendas contradictorias, el resultado es devastador. Las contradicciones se vuelven imposibles de ignorar. Las manipulaciones editoriales se hacen evidentes. La historia humana, muy política detrás de cada verdad eterna, queda expuesta. Spinoza documentó estas contradicciones meticulosamente en su tratado. Mostró que Moisés no pudo haber escrito el Deuteronomio porque ese libro describe su propia muerte. Mostró que los profetas se contradicen entre sí en puntos fundamentales de doctrina.
Mostró que muchos textos fueron escritos siglos después de los eventos que supuestamente narran. No lo hizo por malicia, no lo hizo para destruir la fe de otros. Lo hizo porque valoraba la verdad por encima de la comodidad, porque creía que la honestidad intelectual era un mandamiento moral más importante que la preservación de ilusiones religiosas. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La excomunión judía lo convirtió en un paria dentro de su propia comunidad. Ningún judío podía hablarle, hacer negocios con él, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. Su familia lo repudió. Los cristianos, que inicialmente pensaron que podían convertirlo, pronto se dieron cuenta de que su herejía era aún más peligrosa que el judaísmo. Rechazaba tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como revelación divina literal. Negaba la inmortalidad personal del alma, rechazaba la providencia divina, la idea de que Dios interviene en asuntos humanos. Pero Spinoza no estaba destruyendo la religión. Estaba intentando salvarla de sí misma. Estaba proponiendo una forma de espiritualidad que no dependiera de supersticiones, que no requiriera aceptar lo absurdo, que pudiera coexistir con el conocimiento científico emergente, una religión que fuera sobre cómo vivir éticamente en este mundo, no sobre cómo asegurar recompensas en el próximo. Una religión que uniera en lugar de dividir, porque reconocería que todos participamos de la misma sustancia divina. Jesús habría aprobado, sugiere Spinoza, porque Jesús no vino a fundar una nueva religión con nuevos dogmas y nuevos sacerdotes. Vino a recordar a la humanidad algo que había olvidado, que lo divino no está lejos, no está en templos construidos por manos humanas, no requiere sacrificios ni mediadores. Está aquí, ahora, en cada respiración, en cada momento de conciencia plena. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice Jesús. No estará después de la muerte, no llegará en algún futuro apocalíptico. Está presente, disponible, esperando ser reconocido. ¿Por qué entonces la Iglesia construyó un aparato tan elaborado de sacramentos, jerarquías, rituales? ¿Por qué convirtió la simplicidad radical de Jesús en teología bizantina que requiere años de estudio para comprender? Spinoza tenía una respuesta: porque la complejidad crea dependencia. Si la salvación es simple, si cualquiera puede acceder a lo divino sin ayuda, entonces los sacerdotes pierden su función. Pero si se crea un sistema donde la salvación requiere conocimiento esotérico, interpretación autorizada, administración de sacramentos mágicos, entonces las instituciones religiosas se vuelven indispensables. Este es el mismo mecanismo que operaba en el judaísmo farisaico. Los fariseos habían convertido la Torá en un laberinto de interpretaciones, añadiendo regla sobre regla hasta que la vida religiosa se convirtió en ejercicio de memorización legal. Jesús los desafió constantemente. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Era una crítica devastadora de cómo la religión puede volverse su propia antítesis, creando exactamente las barreras entre lo humano y lo divino que supuestamente debía eliminar. Spinoza extendió esta crítica a todo el cristianismo institucional. Vio cómo los concilios ecuménicos habían tomado las enseñanzas de Jesús y las habían transformado en doctrinas metafísicas que Jesús nunca enseñó. La Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la transubstanciación. Todos estos conceptos fueron desarrollados siglos después por teólogos que necesitaban distinguirse de otras sectas, que querían crear fronteras doctrinales que separaran ortodoxos de herejes. Nada de esto tenía que ver con la experiencia directa de lo divino que Jesús ofrecía.
El silencio de Jesús, entonces, no es solo ante sus acusadores, es ante toda la maquinaria teológica que la humanidad construiría en su nombre. Es como si hubiera sabido que cualquier palabra que dijera sería malinterpretada, convertida en dogma, usada como arma contra otros. Así que guarda silencio y deja que su vida hable. Su vida de compasión hacia marginados, de confrontación con hipócritas, de conexión profunda con algo que trasciende todas las categorías religiosas. ¿Puede haber fe sin dogma? Spinoza creía que sí. De hecho, creía que solo puede haber fe genuina sin dogma, porque el dogma es la muerte del pensamiento y la fe que no piensa es solo conformismo. La verdadera fe, argumentaba, consiste en vivir según la razón, en comprender nuestra naturaleza y actuar de acuerdo con ella, en reconocer nuestra conexión con el todo y comportarnos de manera que aumente la alegría general en lugar del sufrimiento general. Esto suena simple, pero es extraordinariamente difícil. Requiere constante vigilancia sobre nuestras propias emociones y motivaciones. Requiere admitir cuando estamos equivocados. Requiere renunciar a las narrativas consoladoras que nos pintan como víctimas o héroes en un drama cósmico. Requiere aceptar que no somos especiales, que no hay plan divino personalizado para nuestras vidas, que el universo no nos debe nada. Y sin embargo, paradójicamente, esta aceptación es liberadora. Porque cuando dejamos de esperar que la realidad sea diferente de lo que es, podemos finalmente comenzar a vivir plenamente dentro de ella. Jesús encarna esta paradoja. Es completamente humano en su sufrimiento, completamente divino en su aceptación. No busca escapar de la cruz, pero tampoco se regodea en el sufrimiento como si tuviera valor intrínseco. Simplemente atraviesa lo que debe ser atravesado, consciente en cada momento, presente en cada respiración trabajosa. Y en esa presencia total hay algo que trasciende la distinción entre humano y divino, entre finito e infinito. Spinoza diría que esto es lo que significa ser un modo adecuado de la sustancia infinita. La mayoría de nosotros somos modos inadecuados. Nos experimentamos como separados, luchamos contra nuestra naturaleza, nos dejamos dominar por pasiones que no comprendemos. Pero alguien como Jesús, alguien que ha alcanzado el tercer género de conocimiento, se experimenta a sí mismo como expresión de la totalidad. Ya no hay conflicto entre lo que quiere y lo que es, porque reconoce que su querer mismo es parte del despliegue necesario del universo. ¿Esto significa que Jesús era Dios? Spinoza rechazaría la pregunta como mal planteada. No hay diferencia ontológica entre Jesús y cualquier otra persona, porque todos somos modos de la misma sustancia única. Lo que hace a Jesús especial no es su naturaleza, sino su comprensión. Logró ver lo que está disponible para todos ver, pero que casi nadie ve, la unidad fundamental de toda existencia. Y habiendo visto eso, vivió de acuerdo con eso. Esa es su divinidad, si queremos usar esa palabra. No una divinidad separada de la humanidad, sino la humanidad alcanzando su expresión más elevada. La Iglesia no podía aceptar esto. Necesitaba un Jesús único, incomparable, segunda persona de la Trinidad, coexistente con el Padre desde la eternidad. Porque si Jesús es solo un humano que alcanzó iluminación excepcional, entonces otros podrían hacer lo mismo. Y si otros pueden hacer lo mismo, entonces el cristianismo pierde su monopolio sobre la salvación. Entonces todas las religiones, todas las filosofías, todos los caminos que conducen a esa comprensión fundamental son igualmente válidos. Y eso era anatema para una institución que había construido su poder sobre la exclusividad. Spinoza pagó el precio de esta comprensión. Vivió en pobreza deliberada, rechazando ofertas de apoyo financiero que venían con condiciones. Cuando le ofrecieron una cátedra de filosofía en Heidelberg, la rechazó porque requeriría no perturbar la religión públicamente establecida. Él no podía prometer eso.
Su compromiso era con la verdad, no con el confort de las creencias establecidas. Así que continuó puliendo lentes, viviendo en habitaciones alquiladas, escribiendo cuando podía, discutiendo con el pequeño círculo de amigos que se atrevían a asociarse con él. La conexión de Jesús con el universo, dice Spinoza, no era mística en el sentido de irracional, era la racionalidad llevada a su perfección. Cuando comprendes completamente cómo todas las cosas están conectadas, cómo cada causa produce sus efectos necesarios, cómo tu propia mente es parte de la mente infinita de Dios, entonces experimentas lo que Spinoza llama beatitudo, la dicha que viene del conocimiento. No es un éxtasis emocional que viene y va. Es un estado estable de comprensión que te sitúa correctamente en relación con la totalidad. ¿Por qué la humanidad ha preferido siempre el misterio a la claridad? ¿Por qué encuentra más satisfacción en lo inexplicable que en lo explicado? Spinoza sospechaba que esto tenía que ver con el ego. El misterio permite la proyección. Podemos poner en Dios cualquier cosa que queramos. Nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras esperanzas de justicia cósmica. Pero la claridad nos despoja de estas proyecciones. Nos muestra un universo que no nos conoce, que no se preocupa por nosotros, que simplemente es. Y eso hiere nuestro narcisismo fundamental. Jesús ofreció claridad. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice repetidamente. No está ocultando verdades esotéricas. Está diciendo cosas directas. Ama a tu prójimo, perdona a tus enemigos, no acumules tesoros materiales, no juzgues a otros. Son instrucciones simples para vivir éticamente, pero la humanidad las ha convertido en misterios que requieren interpretación experta. Ha añadido capas de significado alegórico, ha buscado profecías ocultas, ha construido sistemas teológicos enteros sobre parábolas que eran solo historias ilustrativas. El conflicto entre fe y razón es, en última instancia, un falso conflicto. Es creado por instituciones que necesitan mantener su poder definiendo la fe de manera que excluya la razón. Pero si entendemos la fe como Spinoza la entendía, como confianza en la inteligibilidad del universo, como compromiso con vivir según nuestra naturaleza racional, entonces fe y razón son aliadas. La razón nos muestra qué es verdad, y la fe nos da el coraje de vivir según esa verdad, incluso cuando es incómoda. Jesús tenía ese coraje. Sabía que su enseñanza lo llevaría a la muerte. Lo dice explícitamente a sus discípulos varias veces, pero no modifica su mensaje, no busca compromiso político, no intenta salvarse, continúa diciendo la verdad como la ve, continúa desafiando a las autoridades, continúa ofreciendo una visión de lo divino que no requiere templos ni sacerdotes. Y cuando llega el momento, enfrenta las consecuencias sin lamentarse. Spinoza también sabía que su filosofía lo condenaría al ostracismo. Podría haber guardado silencio, podría haber escrito en código como Descartes, podría haber publicado anónimamente, pero eligió la claridad sobre la seguridad. Su ética, publicada solo después de su muerte porque era demasiado peligrosa, es un modelo de argumentación rigurosa. Cada proposición se construye sobre las anteriores. Cada conclusión se deriva lógicamente de premisas establecidas. No hay apelaciones a la autoridad, no hay saltos de fe, solo razón desplegándose sistemáticamente. ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia hubiera abrazado a Spinoza en lugar de condenarlo? ¿Qué tipo de cristianismo habríamos tenido si hubiera incorporado su visión de Dios como naturaleza, su rechazo del milagro supersticioso, su ética basada en la comprensión racional? Probablemente uno más débil institucionalmente, pero más fuerte espiritualmente. Uno que no pudiera amenazar con el infierno, pero que pudiera ofrecer comprensión genuina. Uno que no prometiera vida eterna, pero que pudiera enseñar cómo vivir plenamente en este mundo.
Pero eso no ocurrió. En cambio, los libros de Spinoza fueron prohibidos tanto por católicos como por protestantes. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque nunca negó la existencia de Dios. Filósofos posteriores tuvieron que citarlo en secreto o atribuir sus ideas a otros. Y el cristianismo siguió su camino histórico. Más dogma, más institucionalización, más alejamiento de la simplicidad radical que Jesús ofreció. El silencio de Jesús, visto desde esta perspectiva, es una crítica permanente de todo lo que vino después. Es un recordatorio de que las palabras traicionan, que las instituciones corrompen, que los dogmas ciegan. Solo en el silencio, solo en la presencia directa e inmediata con lo real, hay posibilidad de conexión genuina con lo divino. Y esa conexión no requiere intermediarios, no requiere rituales, no requiere creencias, solo requiere honestidad. La disposición a ver las cosas como son, no como queremos que sean. Parte 3. La verdad tiene una cualidad extraña. Puede ser enterrada, puede ser olvidada, puede ser suprimida durante siglos, pero nunca muere. Esperando bajo capas de dogma y mentira institucionalizada, germina en silencio. Y eventualmente, siempre eventualmente, encuentra grietas por las cuales emerger de nuevo a la luz. Spinoza lo sabía, Jesús lo sabía, y quizás por eso ambos pudieron enfrentar sus respectivos martirios con ecuanimidad, porque comprendían que la verdad que enunciaban no dependía de ellos para sobrevivir. ¿Qué es lo que hace que una idea sea peligrosa? No su falsedad. Las mentiras son inofensivas porque colapsan bajo el peso de su propia inconsistencia. Lo peligroso es la verdad que amenaza estructuras de poder. La verdad que sugiere que el emperador está desnudo, que los sacerdotes no tienen autoridad especial, que las escrituras son textos humanos sujetos a error. Esta verdad no puede ser refutada con argumentos porque no se basa en argumentos, sino en observación directa. Solo puede ser suprimida con violencia. La excomunión de Spinoza fue acto de violencia, no física quizás, pero violencia al fin. Cortarlo de toda comunidad, prohibir que cualquier judío le hablara, maldecir su nombre en términos que nunca antes se habían usado. Esto era intento de borrar su existencia. Y funcionó, en cierto sentido. Durante generaciones después de su muerte, Spinoza fue figura marginal, citado en susurros, estudiado en secreto. Las universidades no enseñaban su filosofía. Las iglesias no mencionaban su nombre excepto como advertencia, pero las ideas tienen vida propia. Los filósofos de la Ilustración, aunque lo negaran públicamente, absorbieron su pensamiento. La crítica bíblica moderna nace directamente de su tratado. La democracia liberal debe algo a sus argumentos sobre tolerancia religiosa y libertad de expresión. Incluso teólogos cristianos progresistas, sin saberlo quizás, han adoptado su interpretación no literal de las Escrituras. La verdad que intentaron enterrar se filtró hacia arriba, transformando el mundo sin que nadie reconociera la fuente. Jesús experimentó enterramiento más literal. Su cuerpo en una tumba, una piedra rodada para sellar la entrada, guardias romanos asegurándose de que nadie robara el cadáver. Las autoridades pensaron que habían resuelto el problema. Otro Mesías fallido, otra crucifixión entre miles, otro judío problemático silenciado permanentemente, pero algo extraño ocurrió. La historia no terminó ahí. Que haya habido o no resurrección física es menos importante para Spinoza que el hecho de que la enseñanza sobrevivió. La presencia de Jesús, de alguna manera, continuó afectando a quienes habían estado cerca de él. ¿Cómo explicar esto? Los cristianos tradicionales dirán: milagro, prueba de divinidad, intervención sobrenatural. Spinoza ofrecería explicación diferente.
Cuando alguien alcanza ese nivel de conexión con la totalidad, cuando su comprensión es tan clara que vive en perfecta armonía con las leyes del universo, entonces se vuelve, en cierto sentido, inmortal. No su cuerpo físico, que es modo finito y debe perecer, sino la verdad que encarnó, que es eterna porque es parte de la estructura misma de la realidad. Esta es la inmortalidad que Spinoza ofrece. No supervivencia personal después de la muerte, no reunión con seres queridos en cielo celestial, sino la comprensión de que la parte de nosotros que piensa, que entiende, que participa en el conocimiento del tercer género, esa parte es eterna, siempre ha existido y siempre existirá, porque es modo del pensamiento infinito de Dios. Cuando morimos, esa parte no va a ningún lugar, porque nunca estuvo realmente contenida en nuestro cuerpo temporal. ¿Te consuela esta idea? Probablemente no, si eres honesto. Porque lo que queremos no es que la parte pensante de nosotros sea eterna. Queremos que este yo particular con estos recuerdos y preferencias y amores, continúe. Queremos reconocer a nuestros muertos en el más allá. Queremos que nos reconozcan. La inmortalidad impersonal que Spinoza ofrece se siente como no inmortalidad, como extinción disfrazada con palabras filosóficas elegantes. Pero quizás ese sea precisamente el punto. Quizás la verdadera liberación viene de soltar esa necesidad de persistir como yo separado. Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Las iglesias han interpretado esto como llamado al martirio. Spinoza lo interpretaría como descripción psicológica. Mientras te aferres al yo, mientras vivas en la ilusión de separación, experimentarás sufrimiento. Pero cuando sueltes esa ilusión, cuando te reconozcas como parte del todo, entonces encontrarás la vida en su plenitud. El clímax filosófico que Spinoza alcanza en la última parte de su Ética es justamente esto: la visión de que el amor de Dios hacia sí mismo y el amor de la mente hacia Dios son el mismo amor. No hay dos amores, dos entidades separadas relacionándose. Hay una sustancia única, expresándose, conociéndose, amándose a sí misma a través de infinitos modos finitos. Y cuando un modo finito como tú o como yo alcanza conocimiento adecuado, cuando comprende que es expresión de esa sustancia infinita, entonces experimenta ese amor no como recibir amor de algo externo, sino como participar en el amor que Dios es. ¿No es esto lo que Jesús experimentaba en su conexión con el universo? ¿No es esto lo que intentaba comunicar cuando decía: el Padre y yo somos uno? No estaba reclamando identidad exclusiva con Dios. Estaba describiendo experiencia disponible para cualquiera que alcance ese nivel de comprensión. Los discípulos no entendieron. Los teólogos posteriores convirtieron la declaración en dogma metafísico sobre naturalezas divinas y humanas coexistiendo en una persona. Pero la verdad más simple es que Jesús había dejado de experimentarse como separado de la fuente de toda existencia. El silencio final de Jesús en la cruz, el momento en que dice «consumado es» e inclina la cabeza, es aceptación total. No resignación amarga, sino reconocimiento de que todo se ha completado como debía completarse. Ha vivido con integridad absoluta, ha dicho la verdad como la ve, ha ofrecido una visión alternativa de lo divino y ahora paga el precio inevitable. Las instituciones religiosas que amenazó continuarán, distorsionarán su mensaje, construirán imperios en su nombre, pero eso no lo concierne ya. Él ha hecho lo único que podía hacer: vivir auténticamente. Spinoza murió de manera similar. A los 44 años, consumido por tuberculosis, solo excepto por el dueño de casa y su familia. No dejó propiedad significativa. Sus posesiones cabían en una habitación pequeña: ropa, algunos libros, lentes pulidas, manuscritos.
Había completado su sistema filosófico, pero sabía que sería malentendido, atacado, prohibido. Lo publicaron sus amigos póstumamente, sin su nombre en la portada. Y efectivamente, el libro fue inmediatamente censurado. Pero Spinoza ya no estaba ahí para preocuparse. Había escrito la verdad como la comprendía. Eso era suficiente. ¿Qué significa vivir con integridad cuando sabes que la verdad que dices te destruirá? ¿Por qué no acomodarse, mentir un poco, preservarse? Tanto Jesús como Spinoza tuvieron oportunidades múltiples de retractarse, suavizar su mensaje, buscar compromiso. Jesús podría haber huido a Galilea, podría haber negado ser el Mesías, podría haber guardado silencio menos provocador. Spinoza podría haber fingido ortodoxia, podría haber mantenido sus dudas privadas, podría haber aceptado la pensión que le ofrecieron a cambio de moderación. Pero hay algo en ciertas personas que no puede mentir. No es virtud moral exactamente, es más como incapacidad psicológica. Una vez que has visto algo claramente, no puedes pretender que no lo has visto. Sería como pedirle a alguien que insista en que el cielo es verde cuando obviamente es azul. Podrías decir las palabras, pero algo en ti se rebelaría constantemente. Y esa rebelión interna sería más dolorosa que cualquier consecuencia externa de Descartes 2, parte 2, continuación. Pero hay algo en ciertas personas que no puede mentir. No es virtud moral exactamente. Es más como incapacidad psicológica. Una vez que has visto algo claramente, no puedes pretender que no lo has visto. Sería como pedirle a alguien que insista en que el cielo es verde cuando obviamente es azul. Podrías decir las palabras, pero algo en ti se rebelaría constantemente. Y esa rebelión interna sería más dolorosa que cualquier consecuencia externa de decir la verdad. Spinoza llamó a esto vivir bajo la guía de la razón. Significa que una vez que comprendes qué acciones aumentarían tu poder de existir y cuáles lo disminuirían, debes actuar según esa comprensión. No por obediencia a mandamientos externos, sino por coherencia interna. La persona verdaderamente racional no puede actuar contra su propia naturaleza una vez que la comprende. Y puesto que nuestra naturaleza esencial es participar en el pensamiento infinito de Dios, actuar contra la razón es actuar contra Dios, contra el universo, contra nosotros mismos. Jesús nunca habló de Spinoza, obviamente, pero vivió esta filosofía. Cada vez que los fariseos intentaban atraparlo con preguntas sobre si era legal pagar impuestos al César o sobre cuál mandamiento era el mayor, él respondía desde comprensión profunda de lo que realmente importa. No desde reglas memorizadas, sino desde visión clara de la naturaleza humana y divina. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que disuelve la pregunta misma al mostrar que las categorías del poder político y la realidad espiritual no se superponen. ¿Por qué las instituciones religiosas odian tanto la independencia de pensamiento? Porque la independencia de pensamiento produce diversidad de opiniones, y la diversidad de opiniones hace imposible el control centralizado. Si cada persona puede acceder directamente a lo divino, si cada persona puede interpretar las Escrituras según su propia comprensión racional, entonces, ¿para qué sirven los sacerdotes? ¿Para qué los obispos, los papas, los concilios? Todo el aparato eclesiástico se vuelve redundante en el mejor de los casos y obstáculo en el peor. Spinoza comprendió que esto era precisamente lo que estaba en juego en las guerras religiosas que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII. No se trataba realmente de doctrinas teológicas sutiles, se trataba de poder, de quién controla el acceso a la salvación, quién interpreta la voluntad divina, quién puede excomulgar y quién puede bendecir. Millones murieron, porque diferentes facciones reclamaban autoridad exclusiva sobre la verdad religiosa. Y cada facción citaba las mismas escrituras, el mismo Jesús,
el mismo Dios, para justificar la matanza de quienes creían de manera ligeramente diferente. La solución que Spinoza propuso era radical: separar completamente la religión del poder político. Permitir que cada persona crea lo que su razón y experiencia le dicten. Proteger la libertad de expresión, incluso para opiniones religiosas impopulares. Esta idea, tan obvia para nosotros ahora que vivimos en sociedades democráticas liberales, era absolutamente revolucionaria en el siglo XVII. Y fue quizás la parte más influyente de su pensamiento, aunque pocos reconocieron su origen. Jesús también propuso separación radical entre lo político y lo espiritual. Su reino no es de este mundo, dice repetidamente. No busca derrocar a los romanos, no organiza resistencia armada, no reclama autoridad política. Cuando la multitud quiere hacerlo rey después de multiplicar los panes, se escapa a la montaña solo. Rechaza categóricamente el tipo de poder que los zelotes judíos querían que ejerciera, porque comprende que el poder político, sin importar quién lo ejerza, se basa en coerción, y la coerción es antítesis de la libertad espiritual. ¿No es irónico entonces que el cristianismo se convirtiera en religión de Estado apenas 3 siglos después de la muerte de Jesús? Que los emperadores romanos que crucificaban cristianos fueran reemplazados por emperadores cristianos que crucificaban herejes, que la iglesia que comenzó en catacumbas terminara en palacios, que el mensaje de renunciar al poder mundano se transformara en justificación para el imperio más duradero que Europa conoció. Constantino vio una cruz en el cielo y escuchó: «Con este signo vencerás». Y efectivamente venció. Pero lo que conquistó bajo ese signo no fue libertad espiritual, sino dominación política. Spinoza documentó esta transformación con ojo clínico. Mostró cómo Pablo ya había comenzado a institucionalizar el cristianismo, creando jerarquías donde Jesús había propuesto igualdad radical. Mostró cómo los concilios decidieron por votación qué evangelios eran canónicos y cuáles apócrifos, como si la verdad espiritual pudiera determinarse democráticamente. Mostró cómo cada generación de teólogos añadió capas de complejidad hasta que el mensaje simple se volvió incomprensible sin expertos que lo interpretaran. Y el resultado es que 1700 años después de Jesús, cuando Spinoza escribía, el cristianismo era exactamente el tipo de religión legalista y ritualista que Jesús había criticado en el judaísmo farisaico. Había reglas sobre qué comer, cuándo ayunar, cómo vestirse, con quién casarse, qué pensar. Había autoridades que reclamaban poder de atar y desatar en tierra y cielo. Había sacramentos que supuestamente transformaban mágicamente sustancias físicas. Había venta de indulgencias, como si el perdón divino fuera mercancía comercializable. Lutero intentó reformar este sistema. Rechazó la autoridad papal, rechazó los sacramentos innecesarios, rechazó las indulgencias, pero simplemente reemplazó una autoridad externa con otra: la Biblia. Sola Escritura, proclamó. Solo la Escritura. Pero esto no resolvía el problema fundamental que Spinoza identificó: que las Escrituras mismas son documentos humanos, llenos de contradicciones, escritos en contextos históricos específicos que requieren interpretación. Y quien controla la interpretación, controla la religión, sin importar si el intérprete es papa o pastor protestante. ¿Puede haber religión sin autoridad externa? Spinoza pensaba que sí. De hecho, pensaba que solo puede haber religión genuina sin autoridad externa. Porque la religión verdadera no es sobre obediencia, sino sobre comprensión. No es sobre seguir reglas, sino sobre vivir según tu naturaleza esencial. No es sobre ganar recompensas futuras, sino sobre experimentar plenitud presente. Y ninguna de estas cosas requiere sacerdotes o escrituras o dogmas. Solo requieren honestidad consigo mismo
y disposición a pensar claramente. Jesús enseñó esto mediante ejemplo. No escribió libros, no fundó escuelas teológicas, no creó jerarquías eclesiásticas. Simplemente vivió de cierta manera y invitó a otros a hacer lo mismo. Sígueme, dice. No cree en esta lista de proposiciones doctrinales o obedece estos mandamientos rituales. Simplemente sígueme. Observa cómo vivo y vive así tú también. Es enseñanza completamente práctica, empírica casi. Pruébalo y verás si funciona. Pero la humanidad no confía en lo empírico cuando se trata de religión. Queremos garantías absolutas, certezas que no admitan duda. Queremos que nos digan exactamente qué creer y qué hacer para asegurar salvación. Y las instituciones religiosas están más que felices de proveer estas certezas a cambio de nuestra obediencia. Es transacción perfecta. Ellos obtienen poder. Nosotros obtenemos la ilusión de seguridad. Excepto que la seguridad es ilusión. Las certezas son falsas. Y el precio de la obediencia es nuestra libertad. Spinoza pagó ese precio en reversa. Renunció a la seguridad y obtuvo libertad. Libertad de pensar lo que su razón le dictaba. Libertad de escribir sin considerar si sus ideas ofenderían autoridades. Libertad de vivir según sus propios principios en lugar de conformarse a expectativas comunitarias. Fue libertad solitaria, frecuentemente dolorosa, pero era genuina. No dependía de la aprobación de otros, no podía ser revocada por excomunión, no requería mantenimiento mediante rituales o pagos. La conexión de Jesús con el universo, vista desde esta perspectiva espinosista, no era don mágico, sino logro natural. Como aprender a tocar instrumento o dominar arte marcial, requiere práctica, disciplina, tiempo. El desierto, la oración nocturna, el silencio contemplativo. Estas no eran actividades supersticiosas, sino entrenamiento. Entrenamiento para acallar el ruido mental que nos separa de la realidad, para ver a través de las ilusiones del ego, para experimentar directamente nuestra participación en la totalidad. ¿Puede cualquiera hacer esto? Spinoza creía que sí, en principio. Pero también reconocía que pocos lo harían porque requiere renunciar a demasiado. Requiere soltar la ilusión de libre albedrío, la fantasía de que somos centros autónomos de voluntad que eligen independientemente. Requiere aceptar que somos parte de cadena causal infinita, que cada pensamiento y acción fluyen necesariamente de causas previas. Esto suena a determinismo deprimente, pero Spinoza argumentaba que es liberador, porque cuando comprendes que no podrías haber hecho otra cosa que lo que hiciste, dejas de culparte por el pasado y de angustiarte por el futuro. Jesús nunca habla de libre albedrío. Habla de hacer la voluntad del Padre, de que no se haga su voluntad sino la de Dios, de que el Hijo no hace nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Esta es lenguaje de determinismo, de reconocimiento de que la acción genuina no viene de ego separado, sino de participación en movimiento más grande. Las iglesias han tratado de compatibilizar esto con libre albedrío mediante teología cada vez más elaborada. Pero quizás Jesús simplemente comprendía lo que Spinoza formularía filosóficamente, que la libertad no es indeterminación, sino actuar según tu naturaleza esencial, en lugar de ser empujado por causas externas que no comprendes. El conflicto entre fe y razón alcanza su punto crítico en la pregunta del mal. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento? Las teodiceas tradicionales ofrecen respuestas. El mal es prueba, es castigo por pecado, es consecuencia del libre albedrío humano, es misterio que comprenderemos en el cielo, pero ninguna de estas respuestas satisface realmente. Siguen dejándonos con un Dios que permite, si no causa, sufrimiento masivo de inocentes. Spinoza corta el nudo gordiano. Dios no es persona con voluntad que podría intervenir pero elige no hacerlo. Dios es la totalidad de la realidad.
las leyes naturales mismas. No hay mal desde perspectiva divina, porque el mal es categoría moral humana que aplicamos a eventos que nos causan dolor. El tsunami no es malo, simplemente es resultado necesario de procesos geológicos. El cáncer no es castigo divino, es disfunción celular según leyes biológicas. El sufrimiento es real desde nuestra perspectiva finita, pero no hay malicia cósmica detrás de él. ¿Es esto consolador? Probablemente no. Preferimos creer que hay razón para nuestro sufrimiento, que significa algo, que Dios lo permite porque nos ama y quiere nuestro crecimiento espiritual. Pero Spinoza rechaza este consuelo como infantil. El universo no nos debe explicaciones, no está organizado para nuestro beneficio, somos parte de él, sujetos a sus leyes. Y el bienestar humano no es su propósito porque no tiene propósito, simplemente es. Jesús en la cruz experimenta esto directamente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay respuesta. El cielo permanece en silencio. No vienen ángeles a rescatarlo. No ocurre intervención milagrosa. El universo continúa siendo universo, indiferente al sufrimiento de un hombre específico en una cruz específica. Y quizás, en ese momento, Jesús comprende de manera más profunda que nunca lo que significa ser completamente humano, estar sujeto a las leyes naturales, sin protección especial, experimentar dolor sin significado redentor que lo justifique, enfrentar muerte sin garantías de lo que viene después. Pero hay algo más en ese grito de abandono. Algo que las iglesias han intentado suavizar, pero que Spinoza reconocería inmediatamente. Es momento de perfecta honestidad. Jesús no finge tener paz que no tiene. No pronuncia palabras piadosas sobre aceptación de la voluntad divina. Simplemente expresa su experiencia real. Se siente abandonado. Y esa honestidad brutal es más valiosa espiritualmente que cualquier pretensión de serenidad. Spinoza fue brutalmente honesto sobre sus dudas. Cuando los rabinos le preguntaron si creía que Moisés escribió la Torá, no dio respuesta ambigua. Dijo claramente que no. Cuando le preguntaron si creía en milagros, dijo que eran imposibles porque violarían las leyes de la naturaleza, que son expresión de la naturaleza de Dios. Cuando le preguntaron sobre vida después de la muerte, dijo que no hay supervivencia personal de la conciencia individual. Esta honestidad le costó todo, pero mantenerla era para él cuestión de integridad fundamental. ¿Qué hubiera pasado si hubiera mentido? Podría haber conservado su lugar en la comunidad judía. Podría haber prosperado en el negocio familiar. Podría haber tenido esposa e hijos. Podría haber vivido vida larga y confortable, rodeado de respeto. Pero habría vivido en contradicción constante con lo que sabía ser verdad. Y para alguien como Spinoza, para quien la vida de la mente era todo, esa contradicción habría sido muerte en vida. El silencio de Jesús y la palabra de Spinoza son, paradójicamente, la misma cosa. Ambos se niegan a participar en ficciones necesarias. Ambos insisten en que la realidad debe ser enfrentada directamente, sin filtros consoladores. Ambos pagan el precio de esta insistencia. Jesús con su vida física, Spinoza con su vida social. Pero ambos también experimentan algo que sus perseguidores nunca conocerán. La libertad que viene de vivir sin mentiras. La paz que viene de aceptar lo que es en lugar de anhelar lo que no puede ser. La Iglesia convirtió la cruz en símbolo triunfal, oro y joyas, elevada en catedrales, usada como arma contra herejes. Pero la cruz original era instrumento de tortura y humillación pública. Era donde el imperio ejecutaba a esclavos rebeldes y enemigos del Estado. No había nada glorioso en ella. Jesús murió como criminal, desnudo, rodeado de burlas, sangrando, asfixiándose lentamente. Y esa es la verdad que el cristianismo institucional ha intentado enterrar bajo capas de teología de la expiación y narrativas de victoria sobre la muerte.
Spinoza diría, miren la cruz honestamente. No la santifiquen, no la conviertan en objeto de veneración. Véanla como lo que fue, evidencia de que decir la verdad en sistemas de poder conducirá a tu destrucción. Jesús no murió por nuestros pecados en alguna transacción cósmica donde Dios necesitaba sangre para perdonar. Murió porque amenazó a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Murió porque vivió según principios que hacían imposible que el poder lo cooptara. Murió porque era humano en mundo que crucifica a quienes se niegan a mentir. Y la resurrección. Para Spinoza, la resurrección literal del cuerpo físico es imposible. Los cuerpos están sujetos a leyes naturales, se descomponen, retornan a elementos que los componen. Pero hay otro tipo de resurrección, la continuación de la influencia de alguien después de su muerte. Jesús resucita en las mentes de quienes fueron transformados por su enseñanza. Resucita cada vez que alguien elige compasión sobre venganza, verdad sobre conveniencia, integridad sobre supervivencia. Esta resurrección es real, aunque no sea física. El cristianismo necesitaba resurrección física porque había convertido a Jesús en sacrificio expiatorio. Si el sacrificio no fue aceptado, si Jesús simplemente murió y permaneció muerto, entonces toda la teología de la salvación colapsa. Pero si resurrección se entiende de manera espinosista, como continuación de verdad que ninguna tumba puede contener, entonces no necesitamos intervención sobrenatural. La verdad resucita naturalmente porque está enraizada en la estructura de la realidad misma. Las apariciones post-resurrección en los evangelios son extrañas si se leen literalmente. Jesús aparece y desaparece. A veces es reconocido y a veces no. Puede atravesar paredes, pero también come pescado. Es como si los autores no pudieran decidir si están describiendo cuerpo físico o algo más. Spinoza leería esto como evidencia de que están intentando expresar experiencia para la cual no tienen lenguaje adecuado. La experiencia de que Jesús, aunque físicamente ausente, sigue presente de alguna manera fundamental. Los discípulos lo experimentaron en su conciencia continua de sus enseñanzas, en su capacidad repentina de hacer cosas que no podían hacer mientras él vivía, en su transformación de grupo aterrorizado a movimiento que enfrentaría persecución y muerte. Algo cambió en ellos. Llámalo resurrección si quieres, pero no necesitas suspensión de leyes naturales para explicarlo. Solo necesitas reconocer que algunas personas tienen impacto que trasciende su existencia física temporal. Spinoza tuvo impacto similar. Murió casi desconocido, sus libros prohibidos, su nombre maldito, pero sus ideas se filtraron en la conciencia europea. Influyeron la Ilustración, aunque los filósofos ilustrados lo negaran. Influyeron el criticismo bíblico, aunque los críticos bíblicos citaran otras fuentes. Influyeron el pensamiento democrático liberal, aunque los liberales lo consideraran ateo peligroso. La verdad que enunció no pudo ser contenida en tumba de censura y olvido. Resucitó en formas que él nunca habría anticipado, transformando el mundo que lo rechazó. ¿No es esto lo que significa que la verdad no puede ser enterrada para siempre? No que verdades específicas triunfen necesariamente en corto plazo. Claramente no lo hacen. La mentira puede prosperar durante siglos, los tiranos pueden reescribir historia, las instituciones pueden suprimir disidencia, pero a largo plazo, muy largo plazo, la verdad tiene ventaja. Porque corresponde a realidad, y la realidad eventualmente se impone. Puedes construir civilización entera sobre mentiras, pero eventualmente las contradicciones acumuladas causarán colapso. El silencio final de Jesús, entonces, es confianza. Confianza en que la verdad que vivió no necesita defensa verbal. Se defenderá sola mediante su correspondencia con cómo las cosas realmente son. Las instituciones distorsionarán su mensaje,
pero bajo las distorsiones algo genuino permanecerá. Y ese algo genuino continuará atrayendo a personas que, como él, valoran la verdad más que la comodidad, la integridad más que la pertenencia, la conexión directa con lo real más que las historias consoladoras sobre mundos imaginarios. Ahora mismo, mientras estas palabras viajan desde su origen hasta tu conciencia, atravesando tiempo y espacio, formas parte de esta transmisión continua de verdad. No porque estas palabras sean sagradas, sino porque participas en proceso más grande, el proceso del universo conociéndose a sí mismo. ¿Desde qué rincón del planeta observas esto en este momento? Comparte estas reflexiones con alguien que necesite recordar que las verdades más profundas no llegan con truenos y relámpagos, sino en silencio, en momentos de honestidad radical consigo mismo. Que las bendiciones que deseamos alcancen a quienes amas no como premios divinos, sino como reconocimiento de que todos somos parte de esta sustancia infinita que Spinoza llamó Dios, que Jesús llamó Padre, que quizás es mejor dejar sin nombre porque los nombres limitan lo ilimitable.